con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Es un gran placer estar nuevamente contigo en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras. Y por supuesto, extraemos verdades para nuestros tiempos. Estaba en un gran navío y me dio el privilegio el capitán ir a ver dónde está la sala de control. En ese momento pude darme cuenta que las cosas pequeñas tienen gran importancia. Me acuerdo que cuando vi el timón, ese tremendo barco, siendo guiado para una derecha, izquierda, a cualquier dirección, dar la vuelta, aunque demora un tiempo, pero todo guiado por el timón. Podemos decir que los caballos, si no tuviese el freno aquí en los dientes, en la boca, no podríamos dominarlo tampoco. Así que el título del tema es el freno, el timón y la chispa. Para ello tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, a Santiago capítulo 3, versículo 3, y leamos juntos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué punzante Santiago, ¿no es cierto? Para mí es en el Nuevo Testamento uno de mis favoritos, porque dice las cosas como son. No fue con rodeos, fue directamente al punto. Fíjate, ¿por qué digo esto? Dice que inflama la rueda de la creación. Y dice, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Oh, qué tremendo! No tenía pelos en la lengua, ¿no es cierto? Él decía las cosas claras y peladas. Ahora, el freno, veamos. El caballo es quizá el más indómito de los animales domesticados, pero solo se necesita, un pequeño aparejo en la boca para dominar todas sus acciones. En segundo lugar, en contraste, un caballo indomable pone en peligro la vida de su jinete. Lo sabré yo. La cantidad de veces que me tumbó el caballo que mi abuelo me había dado a mí, me tumbó, me dejó sin aire, no sé cómo no se quebraron costillas y huesos, pero estimados, es tremendo. Si uno no domina el caballo sabe quién tiene encima de él, y él lo va a dominar a usted. Son sumamente inteligentes. Ahora, una lengua descontrolada arriesga toda la experiencia cristiana. Lo sabrás tú, lo sabré yo. He sido pastor, por más de 38 años. Y he visto lo que hace una lengua desenfrenada en la iglesia, en las esferas del hogar, en el trabajo. Este pequeño instrumento que tenemos para comunicarnos, estimados, he visto la destrucción
del ambiente alrededor de uno. También la obediencia y el control son importantes para los hombres, como lo son para los animales domesticados. La lengua es tan difícil de dominar, ese órgano que tenemos que está atado a los impulsos que nos manda, las corrientes eléctricas que nos manda el cerebro. Nosotros lo tomamos por sentado, pero qué regalo nos dio Dios de este instrumento aquí, que podemos comunicarnos y podemos decir grandes genialidades o grandes barbaridades y ofender a medio mundo. Oh, estimados, los que saben sobre caballos entienden que si éste no es domado y no aprende cuando es un potro a morder el freno y obedecer la rienda, correrá y saltará salvajemente con una energía indomable. Ay, me acuerdo la primera vez que me tumbó. Tuvieron que venir los ayudantes de mi abuelo a levantarme. Casi me llevaron al hospital. No podía respirar. Y usted podía ver la cara, porque el caballo le pusimos el monito. Le podía ver la cara. Estaba muerto de risa ese animal. Estimados, vemos nosotros que domarlo cuando ya es adulto tiende a ser mucho más difícil. Pero si el animal acepta el freno y la rienda, no importará su tamaño, porque estará a la merced y dirección de quien lo monte. Hasta una niñita de 6 años podrá cabalgarlo sin problemas. Ahora, el freno es capaz de controlar al caballo, pero una persona no debe ser controlada por su lengua. El punto de comparación que Santiago desea enfatizar es la magnitud que tiene un objeto menor de poder impactar un instrumento mayor. ¿Lo crees tú? Ahora veamos la segunda faceta, el timón. El timón, cualquier barco aunque sea enorme, si lo comparamos con el timón que lo gobierna, vemos la comparación, un timón chico comparado al mastodonte de barco. El barco puede ser azotado por fuertes vientos, pero puede ser dominado, ¿por qué? Por el timón, que es relativamente pequeño. Estimados, ¿te das cuenta la analogía? ¿Te das cuenta cómo el apóstol quería proyectar al mundo que este órgano es usado por los buenos pensamientos y malos, por un buen punto de referencia o un mal punto de referencia? La lengua ha cambiado la historia del mundo. Grandes imperios cayeron por el uso o el mal uso de este órgano. Estimados, el timón guía al navío, pero el piloto dirige el timón. ¿Te das cuenta? La lengua guía tu conversación, pero el que guía la lengua debe ser el Espíritu Santo por medio de ti. La lengua puede, en cierto sentido, estimados, imprimir dirección a todo el cuerpo, pero es a su vez dirigida por la voluntad. Ahora depende si la dirige la voluntad de Dios o la voluntad satánica. Amigo, este capítulo es importantísimo. ¿Por qué un buen trozo de su libro fue dedicado a este tópico, a esta temática? El timón de los barcos transatlánticos modernos es el instrumento de navegación más esencial. Es el que determina el rumbo y destino del navío y todos sus ocupantes. Así la lengua
es superpoderosa. Determina no solo mi rumbo en esta tierra, sino que puede definir mi destino eterno, ya sea el cielo o la perdición. Pequeño instrumento. No lo creo. La historia y la experiencia nos muestran cuánta verdad existe en el hecho de que la lengua tiene gran poder para animar o para deprimir a las personas. Tiene el poder para apagar el espíritu y el poder para motivar la acción. La lengua es un miembro pequeño del cuerpo, capaz de elucidar toda clase de emoción humana. En verdad, la magia de las palabras ha jugado un papel incalculable en la larga historia de la alegría y el sufrimiento humano en esta tierra. Lo vemos constantemente. Estimados, vemos los efectos, los resultados, las consecuencias. ¿No lo has visto en tu familia, en tu vida? Trabajadores en la fábrica donde tú te desempeñas y están hablando detrás de tus espaldas y juzgándote porque quieren tu posición. Oh, amigo. Ahora, la tercera analogía o comparación que hace Santiago es la chispa. Y veamos ahora. Claramente, la relativa pequeñez del freno y del timón se comparan con el pequeño tamaño de la lengua, destacando el potencial de este órgano para bien o para mal. Pero una pequeña chispa, aún más pequeña que todo lo que hemos descrito anteriormente, puede hacer un daño impresionante. La extensión de un bosque no impide que sea destruido por una llama pequeña. Te voy a explicar. En el oeste de Estados Unidos y partes de Australia y la India, hay piedras que reflejan o sirven como una lupa, que cuando pega el rayo del sol, entonces calientan las hojas secas y prenden fuego. Es una chispa. Generalmente son piedras de cuarzo, alguna piedra que refleje y intensifique los rayos del sol, y entonces cada rato tenemos fuegos, no creados por los seres humanos generalmente, sino por los elementos que se encuentran en la tierra, que están en la superficie. Es increíble, de aquí, del estudio de La Voz de la Esperanza hasta nuestra casa, se han quemado kilómetros, millas y millas de campos que eran preciosos, y usted los ve carbonizados. Y cuando me paré a preguntar quién quemó esto, dicen, no, son los efectos, los mismos bomberos dicen, los efectos de la naturaleza, el sol pegando los rayos a esa piedra, y ella sirve de catalizadora. Entonces los asuntos más importantes de un individuo o de una iglesia pueden peligrar por causa de las fuerzas que desata una sola lengua criticona. Una sola lengua criticona yo he visto destruir las filas de una iglesia. Llama ardiente. Este concepto y palabra cúltica en el griego lo podemos comparar con Proverbios capítulo 16, versículo 27. Mire lo que dice. El hombre indigno trama el mal, y en sus labios hay un fuego abrasador. Ay, las intrigas. Cuando empiezan a correr las intrigas, cuando entre el pueblo de Dios, entre ministros, empiezan las intrigas unos contra otros, buscando la ley del cangrejo, de tirarlo para abajo. ¿Por qué? Porque tú quieres esa posición,
porque tú le tienes envidia a tal persona. No pueden estar orando por la persona, sino deseando su caída. Ahora, Salmo 39:3 dice lo siguiente: mi corazón se enardeció dentro de mí, fuego se encendió en mi suspirar, y así hablé con mi lengua. ¿Se dan cuenta cuánta importancia le da Dios en sus sagradas escrituras a este tema? Ahora, Salmo 120, versículo 2 al 4, añade lo siguiente: libra mi alma, oh Jehová, de los labios mentirosos y de la lengua fraudulenta. Estimados, si usted quiere una gran novela que tenga éxito, y estas grandes televisoras, compañías que hacen novelas que han durado años en el aire, estimados, usted tiene que tener en el guión de esa novela lengua fraudulenta y mucha mentira en la novela. Engaño, tramas, odio, celos, todo basado alrededor de este órgano. Todo lo que podamos decir del poder destructor de una diminuta llama también se puede aplicar al poder potencial de la lengua. Noten lo que acabo de decir: el poder potencial de la lengua, porque todos tenemos un potencial que lo usamos para el bien o para el mal. Entonces, debemos no solo evitar las palabras que destruyen, sino también abstenernos de avivar las chispas destructoras que se dispersan en el bosque a causa de las palabras ponzoñosas. ¿Sabes? La lengua que destruye la armonía, la paz y la amistad es movida por una voluntad regida por nadie más y nadie menos que Satanás. Porque él utilizó la lengua en el cielo y llegó a ser el primer gran político en el reino celestial, y utilizó la lengua para traer división, para traer desorden, para traer desconfianza. Él la usó para denigrar el carácter del Padre y del Hijo. Cuando mal usamos la lengua, estamos tomando el lugar de Lucifer y diciendo al padre de la mentira: tú tienes razón, voy a utilizar mi lengua para denigrar a fulano o a mengano. Oh, estimados, Santiago contrasta con agudez las 4 clases de animales. Sí, en el mismo capítulo: caballo, aves, serpientes y seres marinos, que han sido sometidos por el hombre, pero la lengua no la ha podido dominar. Nada más veamos las elecciones presidenciales en diferentes partes, cuando los políticos usan la lengua para denigrar al otro. Esos que debemos emular, que debieran ser nuestro ejemplo, héroes de la nación, salen barbaridades, groserías, bajezas. Estimados, vean el uso de la lengua que estos grandes políticos hacen. Entonces, esto no significa que la lengua nunca pueda ser dominada, sino que la naturaleza humana pecadora carece del poder de dominarla. El sometimiento solo es posible por medio de la gracia de Cristo, la gracia divina. Definitivamente existe la posibilidad de dominar la lengua, claro que sí. Como seguidores de Cristo, debemos controlar nuestras palabras indisciplinadas. La lengua en sí es un mal solo cuando es regida por una mente movida por las fuerzas del mal.
Cuando una persona no permite que el Espíritu Santo gobierne sus pensamientos y por consiguiente sus palabras, la lengua funciona como un instrumento del mal. Te voy a dar un ejemplo. Recibimos una llamada al Ministerio de la Voz de la Esperanza de un supuesto hombre de Dios que fue en su tiempo para criticar, para denigrar, para atacar, para herir. Me pasaron el teléfono a mí y cuando escuché, y él pensaba, porque no dio su nombre, que yo no conocía quién era. Pero estimados, se notaba el trasfondo agrio, el trasfondo de un hombre que está frustrado y que había que denigrar lo que él quería ser. Cada rato vemos esto. Cuando una persona, aunque esté dentro de la iglesia, conozca, haya sido un gran líder en la causa, estimados, cuando esa persona no permite que el Espíritu Santo gobierne sus pensamientos y por consiguiente sus palabras, la lengua funciona como un instrumento del mal. Ay, 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 tristemente. La lengua áspera influye sobre la felicidad y la paz de la sociedad. Así como el veneno actúa sobre el cuerpo humano. La confianza, la buena voluntad y la amistad se pierden inevitablemente debido a palabras precipitadas e imprudentes. Otro detalle es que la evidencia de que somos verdaderos cristianos solo se demuestra cuando bendecimos a nuestros enemigos. Y eso no es fácil, porque me han hecho tanto daño. Pastor, ¿cómo lo voy a bendecir? Quiero mandarlo a la cuneta, quiero mandarlo a tirarlo hacia las profundidades del mar. Cristo no pronunció sobre Satanás juicio de maldición. ¿Qué prueba tengo? Judas capítulo 9. Amigo que me escuchas, el Señor te está llamando, te está diciendo, domina ese órgano, pero todo comienza aquí, una relación íntima con Cristo, mi Hijo amado. Las palabras envenenadas de maldiciones proceden del odio y demuestran el espíritu de Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10 así lo afirma. En verdad, si intentamos acallar algo que quedó tácitamente dicho, con frecuencia añadiremos más énfasis en lo bueno y eso producirá una respuesta positiva. Pero los seres humanos queremos siempre lo negativo, chismear lo negativo porque nos gusta ver la desgracia del otro. Y a pesar de la dificultad de dominar nuestra lengua, el Señor promete ayudarnos si le entregamos nuestra voluntad a Él. Ahora, indudablemente nuestros pensamientos deben ser, subyugados antes de que nuestra lengua pueda ser dominada. Pero para que podamos regir nuestros pensamientos, primero debemos rendir nuestro corazón. ¿A quién? A Dios, mis hermanos. Piensa en esto. Una fuente o manantial es inanimado, pero su forma de fluir está regido por las leyes de la naturaleza. Del mismo modo, los cristianos debemos proceder en armonía con las leyes de nuestra nueva naturaleza, la cual ha sido renovada ¿por quién más? Por Cristo. ¿Y cuáles serán los resultados? Veamos nosotros ahora los resultados. Las palabras habladas descuidadamente, sin tacto, sin ponderación, pueden incendiar todo un ambiente y afectar de forma destructiva nuestra vida familiar, nuestra iglesia y nuestra comunidad. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, ¿no es cierto? Segundo lugar,
Por detrás de cada palabra pronunciada airadamente, malintencionada o de doble sentido, está Satanás intentando destruirnos y consecuentemente arruinar el cuerpo de Cristo, la iglesia. En tercer lugar, ¿cuántas familias tienen miembros que se dejan de hablar por meses y a veces años? Todo como resultado ¿de qué? Del uso pecaminoso de sus palabras. El título del tema: el freno, el timón y la chispa. ¿Qué estás haciendo con ese órgano que Dios te lo puso para loar y bendecir su sacro nombre? Para emitir arpegios música que eleve su divino nombre. Para que cantes alabanzas, para que recites poesías, para que bendigas a los que no te quieren y lleves las almas a los pies de Cristo. ¿Qué te parece si en este momento nos entregamos al Maestro y oramos? Y le pedimos al Maestro que nos ayude a controlar ese órgano que es a veces mal usado cuando debiera ser usado para testificar y la ganancia de almas. Oremos. Padre que moras en los cielos, gracias. Gracias por hacernos como somos, que nos hiciste de una manera a tu imagen. Pero gracias porque nos capacitas, nos limpias de toda maldad y nos ayudas a utilizar lo que nos diste para honra y gloria del reino de los cielos. Señor, cuídanos, protégenos y ayúdanos a ser sabios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de La Voz de la Esperanza te invitamos todos los viernes que nos sintonices por nuestro canal de YouTube o por la plataforma la que más te guste a ti. Además, estudia con nosotros la lección de escuela sabática. Y de paso te quiero agradecer por todas tus ofrendas, tu apoyo. Siga apoyando a este ministerio. Que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz